A quien le pido una gran disculpa porque el duende de la errata jugó mal y le puso acento a la A de Chávez. Perdóname por eso, querido José Ricardo, a veces no nos juega. Pero el doctor Chávez, doctor en literatura comparada, investigador, cuentista, ensayista, tu libro de cuentos, los cuentos tropigóticos o jaguares góticos, me fascina, siempre los comento. Pero venimos el día de hoy para pues festejar el trabajo de Sergio Hernández Roura, que es producto de su investigación de tesis doctoral, bueno, en la Universidad Autónoma de Barcelona, y verdaderamente yo creo que es una obra muy necesaria para comprender la literatura de la imaginación, lo que Alberto Chimal le llama de esa manera. Así que yo quiero, antes que todo, muchísimas gracias por acompañarnos y les pido por favor a todos ellos un aplauso muy grande, si son tan amables. Muchísimas gracias. Coral, no sé si tú quieres comenzar con tus impresiones lo que tengas preparado para comentarnos a nosotros sobre la obra, de alguna manera como para abrir la discusión, para abrir la plática. Perdóname. Sí, nos lo turnamos. Sí, nos lo vamos recorriendo. Bueno, pues aquí en una suerte performativa termino yo en el lugar del doctor Vicente Quirarte, ¿verdad? Y Alejandro en el lugar de la doctora Aurora. Entonces, pues bueno, nos intercambiamos un poco. ¿Qué pasa con esta obra? ¿Cuál es el impacto en la literatura o en el estudio de la literatura, sobre todo en el caso de la mexicana? Hay grandes figuras que intuimos que están siempre detrás, ¿no? Está Edgar Allan Poe, está Hoffmann, está Baudelaire, podríamos pensar también, y otros grandes escritores. Pero no se había logrado hacer un estudio que hiciera un hilo conductor alrededor de todas estas obras que reconocen en Hoffmann un corazón delator de las tinieblas, ¿no? Que late debajo de ellos. Y bueno, además, que no son los que intuiríamos que serían, ¿no? Generalmente estamos hablando de, cuando son obras rompedoras o que hablan de temas más escabrosos, pensamos siempre que el siglo XIX pues no lo tiene, ¿no? O es aburrido, o rescataron leyendas, o todo es como muy tradicional, o tiene un romanticismo rosa, meloso, ¿no? Pero en realidad este tipo de trabajos nos dejan ver que hay mucho más. Por medio de autores incluso que no están dentro del canon, Sergio Hernández Roura nos da a conocer un hilo conductor hacia Hoffmann que bueno, será rompedor. Y bueno, como yo creo que cada quien tiene preparado lo suyo, si quieren yo voy interviniendo y opinando acerca de lo demás. Pero bueno, yo les dejo como introducción eso, que es un hilo conductor que no se había trabajado, que tiene autores que no están en el centro del canon, que no es Altamirano, aunque Altamirano también tocó a Hoffmann, y que bueno, y que podemos empezar a hablar de esta obra con este poquito, ¿no? Alejandro de las Fuentes, no sé si quieres continuar. Claro. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos, es un gran privilegio para mí poder estar aquí. Claramente no soy Aurora Piñeiro, pero en el estilo más hoffmanniano vengo de doppelganger o de doble, ¿no? Entonces, exacto. Bueno, pues les comparto el texto que Aurora escribió con respecto a la obra de Sergio y la podemos comentar más adelante. En 1919, cuando Sigmund Freud publicó su célebre ensayo sobre lo siniestro, The Uncanny o Unheimlich en inglés y en alemán respectivamente, el afamado psicoanalista afirmó que E.T.A. Hoffmann es el maestro literario de lo siniestro, un autor capaz de invocar la oscuridad y confrontar al ser humano con su propia malicia por medio del desdoblamiento, la división del ser o el intercambio de la identidad. A más de 200 años de la publicación de Los elixires del diablo, El hombre de arena o El cascanueces y el rey de los ratones, ejemplos elegidos de entre una amplia cantidad de textos de suma importancia para la tradición gótica y fantástica, así como para la historia de la literatura en general, es claro que no es poca la influencia que tienen los escritos de Hoffmann sobre la cultura y el ámbito literario.
Nuestro país, por supuesto, cuna de importantes autores como Alejandro Cuevas, José Juan Tablada y Rafael Delgado, no escapó al influjo del autor ni al interés sobre lo onírico y los límites de la realidad que su trabajo despertó en el público mexicano. Autores y consecuencias que han estado descritas en el texto. Es, por tanto, un honor para mí presentar ante ustedes el libro E.T.A. Hoffmann en México, 1840 a 1922, de Sergio Hernández Roura. Una excelente y ambiciosa investigación sobre las primeras circulaciones de los textos del autor alemán en territorio mexicano, así como las múltiples adaptaciones que se llevaron a cabo en distintos formatos e importantes escenarios de México a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del XX. Tal es el caso, como nos informa el autor, del estreno de los cuentos de Hoffmann, ópera de Jack Offenbach, en el Gran Teatro Nacional durante la temporada 1882-1883. Hernández Roura nos invita a acompañarle en un recorrido histórico que visita diversos momentos específicos de nuestro acontecer cultural que apuntan a la recepción de la obra de Hoffmann, al mismo tiempo que realiza un estudio a conciencia de la infiltración de la voz del escritor en el trabajo de varios autores representativos de la narrativa mexicana. Como bien anuncia el autor en la introducción, E.T.A. Hoffmann en México, y cito, reconstruye un proceso fundamental para la literatura de nuestro país, al mismo tiempo que explica el fenómeno de recepción a partir de los préstamos e intercambios culturales mediante las huellas aparentemente efímeras que pueden ser rescatadas en la prensa, formadas por las menciones, las alusiones, las notas y los anuncios. Fin de cita. Y, en efecto, Hernández Roura reconstruye el México de ese tiempo, pues su completa investigación permite vislumbrar a detalle eventos que tuvieron lugar hace más de un siglo, así como las opiniones, tanto favorables como negativas, de la prensa y el público. Además, el libro cuenta con un aparato crítico impecable que destaca las habilidades analíticas e interpretativas de su autor, por lo que el texto se encamina a convertirse necesariamente en un referente obligado de la investigación histórico-literaria contemporánea en México. Ahora bien, la rigurosidad de esta investigación no debe intimidar al lector, pues sus objetivos primarios son llegar a un público más amplio que el del sector habitual de las publicaciones académicas y que los lectores y lectoras interesados en la obra de Hoffmann puedan acercarse al libro y conocer las numerosas conexiones entre el autor y la escena cultural mexicana. En este sentido, Hernández Roura hace gala de sus dotes escriturales, pues el lenguaje utilizado, si bien es elegante y preciso, es también accesible para aquellos lectores que pudieran no estar familiarizados con el trabajo de Hoffmann y que se interesan en acercarse a él por primera vez. De igual forma, Hernández Roura ofrece traducciones al español realizadas por él mismo de los textos provenientes del francés y el inglés. A lo largo de 4 capítulos, el autor nos lleva de la mano a través de las sombras que conforman el corpus literario de Hoffmann y su paso por México. El recorrido que Hernández Roura propone nos acerca a la historia de la literatura alemana en nuestro país, desde las restricciones literarias de la Nueva España hasta la firma del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre la Confederación Alemana del Norte y México en 1870, lo cual favoreció la recepción y circulación de textos de origen alemán. El autor nos invita a ser testigos de los detalles preliminares y posteriores de la escenificación en México de la ya mencionada ópera Los cuentos de Hoffmann de Jack Offenbach y Coppelia, ballet basado en El hombre de arena y compuesto por el compositor Leo Delibes en 1870. Del mismo modo, podemos atestiguar las diversas opiniones vertidas en crónicas y notas periodísticas que contrastan las ideas del autor alemán y los valores conservadores de aquellos días. En cada una de las páginas, Hernández Roura demuestra con soltura la importancia estética, artística y literaria que los textos de Hoffmann tuvieron en el desarrollo de la vida cultural del país. Para finalizar, quiero compartir una anécdota. En el año 2010, debido a la remodelación del Palacio de Bellas Artes, este cerró sus puertas temporalmente y las funciones de ópera celebradas en el recinto fueron canceladas. No obstante, se tomó la atinada decisión de proyectar en vivo la gala de ópera del Met de Nueva York. Entre las obras que se proyectaron se encontraba, por supuesto, Los cuentos de Hoffmann, lo cual permitió, una vez más, que cientos de espectadores mexicanos quedáramos atrapados por la oscuridad de las historias del escritor alemán. Lo anterior me obliga necesariamente a retomar lo comentado por Sergio con respecto a la existencia de la sombra de Hoffmann. Y cito parcialmente: los temas presentes en la obra del autor alemán, como el doble, el autómata, la pérdida de la voluntad, la disolución de las fronteras de la vigilia y el sueño, etc., así como su pertenencia a un género y a una tradición, llegaron a un público más amplio gracias a la ópera, para construir así un imaginario colectivo acerca de Hoffmann y su obra.
La gente quizá no lo había leído, pero en la ópera podía encontrar su sombra. La ópera creó un doble de Hoffmann. Así pues, el libro que nos reúne aquí hoy, E.T.A. Hoffmann en México, continúa proyectando la obra de la literatura gótica y fantástica del siglo XIX en nuestro contexto cultural más inmediato, al mismo tiempo que crea un doble de tinta en el que podemos encontrar a Hoffmann y extraer la belleza de entre los límites de la razón. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Alejandro de las Fuentes. Es una verdadera fortuna. Qué maravilla. Todo lo que expresa Aurora Piñeiro de ti no es en balde. Está todo grandioso. Querido doctor Chávez, no sé si quieras tú continuar, por favor. Muy buenas tardes a todos. Tanto al público como a los colegas de esta mesa. Quiero agradecer esta invitación a compartir lo que es la presentación de este excelente libro, del cual ahorita les voy a leer un breve texto, porque sé que realmente en estas presentaciones todo tiene que ser muy rapidito, pero muy sustancioso. Bueno, eso ha sido el intento. Cuando hablamos de romanticismo, esto es aquel movimiento cultural y no solo literario iniciado a fines del siglo XVIII que transformaría el mundo occidental y más allá. No hay que olvidar que el más grande, el que marcó las pautas filosóficas y metafísicas más altas, fue el alemán. Después vino el romanticismo inglés, cuyo rasgo destacado fue sobre todo su sensibilidad lírica, como se aprecia en algunos de sus grandes poetas, Wordsworth, Keats, Shelley y Byron. Estos dos grandes bloques, el alemán y el inglés, constituyen, pese a sus diferencias, lo romántico por excelencia, sostenido sobre las bases de la Reforma protestante, que al haber permitido la relación directa entre el lector creyente y el texto bíblico, favoreció la inmersión subjetiva que tiempo después abonaría el individualismo romántico. Esto, más otros factores culturales, claro está, que la famosa Madame de Staël sintetizó en la oposición entre la sensibilidad fría, brumosa, fantasmagórica de los pueblos del norte, los que generarían lo romántico arquetípico, y los pueblos del sur, más corporales, más racionalistas, más solares, lo que no significa necesariamente más profundos. De hecho, pareciera que la profundidad se alimenta mejor de lo oscuro que de lo claro, de lo inconsciente que de lo consciente, por lo que la filosofía fuerte, sobrecogedora, abismal, es sobre todo la que va de Kant a Heidegger, pasando por tantos y tantos eslabones intermedios como los románticos, Hegel, Schopenhauer y Nietzsche. Cuando el romanticismo llega al sur, de Francia para abajo, lo hace más bien tarde, ya para la tercera década del siglo XIX, con antecedentes ilustres como Rousseau, y cambia de traje. Ni la metafísica ni la fina lírica, sino la sociedad y la política, lo propio de una sociedad, la francesa, que había pasado por la Revolución y que estaba conformada por el catolicismo. Este rasgo continuará en su deriva al meridión, hacia España, y luego, cuando cruce el océano, hacia la América española. Sus escritores románticos no se preocuparían tanto del debate filosófico, metafísico, religioso, estético, como sus ancestros alemanes e ingleses, sino de los problemas sociales y políticos, de cómo fortalecer a los nacientes estados nacionales, en el caso de los hispanoamericanos, lo que los llevará a romanticismos de bajo vuelo y a domésticos realismos costumbristas. Lo metafísico tendrá que esperar varias décadas al fin de siglo, cuando insurge el modernismo, que, como bien afirmaba Octavio Paz,
por sus temáticas, expresión y problemas, fue nuestro verdadero romanticismo. Aunque he hablado de romanticismo alemán en singular, es bueno diferenciar sus momentos y colores, desde el Sturm und Drang prerromántico, la sublime escuela de Jena, la de los más grandes, Novalis, Hölderlin, los Schlegel, entre otros, y la más tardía escuela de Heidelberg, con una orientación más social. Es en este último aliento donde se ubica nuestro autor, Hoffmann, y ya no en la poesía o en la filosofía, sino en una prosa narrativa extraña y renovadora para su momento, que sentaría algunas de las bases de uno de los nuevos géneros literarios del siglo XIX, la literatura fantástica. Lo fantástico no como evasión, sino como una nueva manera de percibir lo real, que no se limita a lo empírico y visible, y de expresar su complejidad moderna, su trasfondo imaginal y arquetípico, sus claroscuros, la falta de certeza a la hora de buscar límites. Así, si bien ya había narración notable en Alemania, Goethe, el mismo Novalis, ninguna como la salida del alambique alquímico de Hoffmann, del que surgen homúnculos, autómatas, muñecas amadas, dobles, vampiros y magnetizadores, entre tantas figuras, sombras y objetos danzantes. No obstante, su fantasía desbordada nunca pierde pie del todo, lo que la hace accesible para el gusto más realista, si bien se deja llevar por los desafíos simbólicos de lo inconsciente, llamado en jerga romántica el lado oscuro de la naturaleza. Recordemos que Freud no inventó el término inconsciente, tan solo lo tomó de la tradición romántica y le dio un contenido y una aplicación terapéuticas. Pues bien, parte de este proceso apenas esbozado que se sintetiza en Hoffmann, el gran impulsor de lo fantástico en el siglo XIX, el otro es Poe, es abordado y seguido en detalle en el ámbito mexicano, después de haber pasado por Francia y España, por Sergio Hernández Roura, en su notable libro Eta Hoffmann en México, 1840-1922, que viene a llenar una de esas lagunas de la historia literaria nacional en términos de recepción de autores fundamentales que ayudaron a tejer la textura local que los que nos interesamos por el siglo XIX mexicano notábamos. Una mención por aquí, otra por allá, una traducción acullá. Faltaban la mano, el ojo, el interés, la inteligencia, la sensibilidad para seguir las pistas sueltas, las referencias dispersas, el zodíaco estético, las piezas desarticuladas de un autómata literario que ahora, tras la labor de Sergio Hernández, cobra unidad, vida, electricidad, camina en un texto riguroso de historia y recepción literarias bien fundamentado, bien escrito, que sigue la ruta de la literatura alemana en México. Las primeras traducciones y versiones de Hoffmann por Roa Bárcena y Altamirano, sus adaptaciones al teatro, ballet u ópera, aquí aparece Gutiérrez Nájera, por ejemplo, su inicial recepción prejuiciada por los supuestos alcoholismo y locura del autor, prejuicios heredados de Europa usados para el descrédito, para acabar el periplo crítico con la presencia directa o mediada de Hoffmann en algunos de los escritores mexicanos de entresiglos, como Justo Sierra, Carlos Díaz Dufo, José Juan Tablada o el macabro Alejandro Cuevas, entre otros. Aquí sí echo de menos a un autor que, aunque mencionado por Hernández, no es más desarrollado, teniendo material para hacerlo. Me refiero a Pedro Castera, el gran magnetizador de la literatura mexicana de la segunda mitad del XIX, minero del alma humana, médium espiritista de sublimes electricidades, cuya obra, sobre todo su novela Querens,
pero también algunos de sus cuentos mineros permitirían un acercamiento temático a Hoffmann. No es la primera vez que Sergio Hernández nos lleva por estos caminos de historia y recepción literarias en el siglo XIX mexicano y que alimentaron lo fantástico nacional. Ya antes lo había hecho con Edgar Allan Poe, ahora lo hace con Hoffmann. Ojalá que considerara hacerlo con otros, como es el caso de Théophile Gautier, sí, epígono hoffmanniano tan vigente en su siglo como casi olvidado en el actual, y que sin embargo también aparece mencionado por aquí y por allá, traducido y publicado en los medios mexicanos de la época. Cruzo los dedos para que así sea. Hay libros buenos, hay libros útiles, hay libros necesarios. El libro de Hernández es bueno, útil y necesario para entender la recepción mexicana de uno de los escritores clave de la modernidad y al que el propio Freud, revisor de lo inconsciente en el siglo XX, dedicó atención y escritura, sobre el que cimentó su concepto clave de lo unheimlich, lo siniestro u ominoso, pieza teórica fundamental para la comprensión de lo fantástico moderno. No, nuestro querido Hoffmann no fue delirante ni alucinado, como dicen los empíricos segatones, sino algo mucho más noble, un visionario, alguien que logró atisbar los juegos de luz y de sombra en los intersticios imaginales del alma humana. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias, querido doctor Chávez. Creo que definitivamente Sergio debe de tomar nota, debe de atender esa exigencia. Yo también había pensado cuando terminaba de leerlo que debería de dedicarse a Théophile Gautier. Yo también lo pensé inmediatamente, así que ya somos dos, así que por favor tenlo muy en cuenta. Muchísimas gracias por sus participaciones. A mí me gustaría escuchar al autor como en la idea de reunir elementos para poder platicar sobre eso. Antes que todo, coincido completamente con el doctor Chávez. Yo pienso que esta es una obra necesaria. Se nota inmediatamente tu afán, tu buena madera como investigador en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, institución que por cierto edita este libro. Creo que es la casa adecuada para que esto suceda. Pero yo te quiero preguntar, Sergio, ¿por qué tú consideraste que la figura de Hoffmann era la siguiente que ibas a explorar después de Edgar Allan Poe? Simplemente estoy homenajeando a Poe en este momento, alguien a quien todos le debemos demasiado. Pero me gustaría escuchar por qué decidiste hacer esta continuidad. Yo siento que son dos obras muy relacionadas, no solamente porque provengan de tu pluma, sino porque este afán, esta minuciosidad, esta sensibilidad la utilizaste. Así que, por favor. Hola, buenas tardes. Antes de responder, quiero realizar una serie de agradecimientos. En primer lugar, al Instituto de Investigaciones Bibliográficas, donde laboro, por haber acogido este trabajo, esta investigación, al doctor Pablo Mora, al Departamento de Publicaciones y dentro de ese grupo a Josué Broca, a Berta Guillén, María José Ramírez, a Natalia Rojas, que realizó el diseño de esta obra, a los miembros del seminario, o más bien del área de siglo XIX del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, quienes retroalimentaron el trabajo realizado durante una estancia postdoctoral en el propio instituto. Desde luego, quiero también agradecer a Roberto Coria y al doctor Vicente Quirarte, que no pudo estar aquí desgraciadamente, pero que me invitaron a participar en las jornadas de este año, compartiendo precisamente con ustedes esta
esta presentación. También quiero agradecer la presencia de Coral Velázquez, del doctor José Ricardo Chávez, también de Alejandro de las Fuentes en representación de Aurora, y también desde luego a Aurora si nos está viendo por medio de las redes sociales. También un agradecimiento enorme por las palabras que me ha dedicado. Y pues bueno, una vez dicho esto, me gustaría responder lo que comentas. ¿Por qué Hoffmann? La cuestión es que cuando estaba yo realizando la investigación doctoral sobre la recepción, la influencia de Edgar Allan Poe en México, había dentro de todos los materiales que fui encontrando que tenían que ver con traducciones, con textos periodísticos de diversa índole, como notas de periódico, críticas, textos apócrifos, cuentos, una serie de textos que fui encontrando al respecto de Edgar Allan Poe. Había una figura que parecía perseguir a Poe y que era precisamente como su William Wilson en ese caso, y era la figura de Hoffmann. Era una presencia permanente a lo largo de esa investigación, de tal manera que fui juntando también algunos materiales que me daban pistas sobre Hoffmann. La cuestión ahí era comenzar a investigar qué pasaba con la literatura fantástica, comenzar trabajando con aquello que era más conocido, ¿no? Que es las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX, sobre todo para trazar una línea de continuidad y ver qué es lo que pasaba en México. Y como ustedes se podrán dar cuenta, tanto en la obra de la recepción de Poe como en la de Hoffmann, se darán cuenta de que no hay un corte exactamente con la Revolución Mexicana, sino que hay ciertas permanencias, ¿no?, que hay. Entonces, del mismo modo, me fui hacia atrás. El camino estaba trazado por Poe, ir hacia Hoffmann, y la cuestión fundamental de Hoffmann, que es algo que se ha olvidado, que se da por hecho, es que en realidad lo que nosotros denominamos literatura fantástica, el término literatura fantástica, viene precisamente de las obras de Hoffmann. Fue así como fue traducida por el ámbito francés y criticada también y diseminada por las 4 direcciones del mundo. La cuestión es que se mencionaba, y sobre todo con las fantasías a la manera de Calot de Hoffmann, se mencionaba que lo que él hacía era fantastique, ¿no? Entonces este término pasó a denominar aquellas obras semejantes a lo que hacía Hoffmann. Posteriormente esto ya cambiará y se denominará o se utilizará esta manera de denominar a los textos para todos aquellos que tienen que ver con la irrupción de lo imposible en ámbitos de cotidianidad. ¿Qué tenemos en el momento de la llegada, o más bien de la aparición de la obra de Hoffmann? Un cambio fundamental, bueno, sobre todo 2 fundamentales con respecto a los cuentos que tienen que ver con sucesos sobrenaturales, que es que esto que en la novela gótica ocurre en una Edad Media alejada completamente de los ámbitos en los que fueron escritos estas obras, estos sucesos se llevan a la vida cotidiana del momento de Hoffmann, a la contemporaneidad de Hoffmann, exactamente. Esto pudiera parecer menor, pero no es lo mismo que les cuente, por ejemplo, que aquí que hay un viejo castillo en el que aparecen fantasmas, a que les digan que esos fantasmas aparecen en la galería de rectores de la Feria de Minería, ¿no? No es exactamente lo mismo, y precisamente esta disminución de la distancia es fundamental y parte de la postura hoffmanniana. La otra cuestión es el interés por el ámbito de la psicología. El ámbito de la psicología que tiene que ver con la irracionalidad, con los sueños, con las pesadillas, con el delirio,
con todas estas cuestiones que aquejan a la razón por los 4 puntos cardinales también. Entonces, pues bueno, la idea era, como decía yo, ir hacia atrás. A lo largo de la estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, junté también bastante material que tenía que ver con las huellas de la circulación y de la traducción de obras de Hoffmann en México, la aparición de textos críticos al respecto de su obra y fundamentalmente, y esa es la parte, yo creo, fundamental de todo esto, ir trazando una genealogía. Por lo general, nosotros pensamos en literatura fantástica y nos acordamos de nombres del siglo XX, de gente que se ha dedicado a cultivar ese género en el siglo XX. La cuestión es que en el siglo XIX hay todavía un campo bastante poco estudiado sobre estos temas. Pareciera como que de pronto la obra, por ejemplo, de Carlos Fuentes, de Elena Garro, de José Emilio Pacheco, surgen de la nada, ¿no? Esa es la manera como se tiende a contar la historia. Y en realidad se deja de un lado el hecho de que se trata de un proceso que llega hasta la consumación de ese tipo de obras, pero que tiene más, pues más tiempo de vida, de existencia. Entonces la cuestión también ha sido dentro del por qué ir hacia esos autores es precisamente trazar la genealogía que nos lleva a las obras que forman parte del género en el siglo XX. Estupendo. A mí me llama mucho la atención, Sergio. Ya nos platicaste, y yo no lo sabía, que Hoffmann originalmente de formación es abogado. Entonces me llama muchísimo esa contraposición. Un abogado, un hombre con un marco estructural completamente rígido, un hombre de leyes. ¿Cómo encuentra en los territorios de la creatividad? Pensando en su vocación musical, al ratito debes de platicarnos por qué lo del cambio del ETA, al rato nos platicas acerca del nombre, pero si de alguna manera tú crees que tener estos cimientos en el mundo de la realidad lo hicieron más calificado o más sensible para poder explorar los territorios de la imaginación, y esta pregunta es para todos, por favor. Sí, bueno, ahora que mencionabas esta faceta, él era abogado y además escribía y era músico y era un artista plástico, y uno puede encontrar en sus obras plásticas como en sus narraciones esta cuestión de la caricatura, esa fue otra de las aportaciones, esta cuestión de fijarse en la deformidad, en distorsionar la realidad, en hacerla grotesca, desnormalizarla, que es parte de la obra. Y me voy a un ejemplo, además de esto del oficio de abogado, que esta me parece muy, pero muy indicativa, y es el hecho de que Hoffmann nació en la misma ciudad de Kant. Ahí donde Kant todos los días se cuenta, parte de las leyendas es que era como un reloj y caminaba exactamente a la misma hora y realizaba las mismas cosas con toda el ánimo metódico que tenía. En ese mismo lugar nace Hoffmann, y a mí me parece que es indicativo del hecho de que en la propia razón se ubica ahí y nace la irracionalidad. Precisamente. Yo creo que la posibilidad de estar inmerso en ambos mundos, en un mundo material, en un mundo racional, da la posibilidad también de entrar al mundo de los sueños, al mundo del delirio y de todas estas cuestiones que forman parte de la psique. En un momento precisamente en el que se habla de racionalidad triunfante, es en el momento en el que los escritores se enfocan en hablar de sucesos imposibles. Si bien ya se había
exorcizado al mundo por medio de la racionalidad, y los fantasmas y los espectros, bueno, y las criaturas maravillosas habían sido exiliadas del mundo, dado que la racionalidad demuestra su inexistencia. Todos estos seres habitaron la literatura, y precisamente por eso no me extraña que Hoffmann haya sido como un receptor de esas tendencias, además de que él se encuentra en el cruce precisamente entre las aportaciones de la novela gótica y las aportaciones también de la narrativa de corte tradicional, popular, muy característica de lo que nosotros conocemos del romanticismo alemán, ¿no? Esta búsqueda de dar cuenta de los los relatos de tradición oral y todas estas cuestiones que también de alguna manera determinaron en el siglo XIX la idea de que de que Alemania era la patria de las sílfides, de las ondinas y de los sucesos sobrenaturales. Y me llama mucho la atención la presencia de Hoffmann, de su imaginario, en una corriente tan importante como es el expresionismo alemán, por ejemplo. Pero bueno, lamentablemente el tiempo es un villano cruel. Tenemos que comenzar a cerrar ya esta plática que podríamos prolongar durante muchas horas, pero no sé si hay algo que ustedes quieran agregar respecto a lo que hemos comentado en estos momentos. Si quieres, Alejandro de las Fuentes. Muchas gracias. Yo nada más quiero dar un agradecimiento y una felicitación por el libro. Como estudioso de literatura fantástica y gótica, esta herramienta es como bien dijo el doctor Chávez, es necesaria para el estudio de Hoffmann, de la literatura gótica y fantástica, y sobre todo es un ejemplo de cómo hacer investigación literaria. Muchísimas gracias. Bueno, yo continuando con esto de lo de Hoffmann y de por qué podría haberlo hecho, a mí de inmediato se me viene a la cabeza la relación que hace Georges Bataille con la literatura y el mal, ¿no? Y justo cuando empieza a hablar él de Cumbres Borrascosas, dice, bueno, claro, es que las Bronte vivían en un mundo súper ultra religioso y entonces tenían que ir hacia el otro lado para poder escapar literariamente por lo menos, ¿no? Y creo que en este caso justo eso pasa con Hoffmann, en este mundo hiperracionalizado de Kant, pues tenía que salir de algún modo esta oscuridad, ¿no? Bueno, eso es todo. Doctor Chávez, ¿quieres agregar algo? No, está bien. Sí, pues yo creo que por razones de tiempo tenemos entonces que dejar aquí. Yo celebro profundamente no solamente que hayas escrito este libro, Sergio, sino que hayas reunido a este grupo de devotos, amantes del tema y del siglo XIX para platicar acerca de él. Pero lo más importante, yo quisiera que todos ustedes quedaran contagiados, que conocieran el trabajo de Sergio. Está aquí a disposición de todos ustedes y pues solamente celebro. Y te mando mis mejores. Sí, yo quisiera terminar diciendo varias cosas. La primera es que el año pasado se cumplieron 200 años de la muerte de Hoffmann. Y en el Boletín de la Biblioteca Nacional publiqué un texto precisamente de homenaje al autor. Los boletines, bueno, esta es la hoja volante que forma parte del boletín, lo pueden tomar de forma gratuita, está sobre la mesa. Viene un código QR que manda directamente a ese texto, al texto que escribí. Aquí lo pueden ustedes encontrar. La otra cuestión es que sí, tomo precisamente las sugerencias que me dan de por dónde seguir. Debo de decir que lo de Gautier debe de esperar un poco, porque en este momento, dentro de mi investigación, de una investigación que busca rescatar
la figura de Refugio Barragán de Toscano y hacer una novela la edición crítica de una de sus novelas. Lo que estoy trabajando paralelamente a mis labores en el instituto es precisamente el rescate de escritoras mexicanas del siglo XIX, fantástico, ¿no? Entonces, bueno, tengo algunas cosas, yo creo que irá por ahí antes de ir por Gautier o de ir por Lovecraft, que también ya tengo bastante avanzado. Pero bueno, espero que en un futuro podamos vernos aquí para presentar los siguientes avances de esta investigación. Les agradezco mucho a quienes me acompañan en esta mesa y pues bueno, espero que disfruten mucho el libro. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Pues muchas gracias a todos ustedes por su compañía. Gracias Alejandro de las Fuentes, gracias José Ricardo Chávez, gracias Sergio Hernández Roura, gracias Coral Velázquez y gracias por esta invitación y por esta invitación al viaje. Me encanta. Sí, así que… Sí, falta el tercero, pero aquí está el de Hoffman y el de Pope. Ahí están los dos. Bien. Pues entonces, por favor, vamos a continuar ahorita a las 5 de la tarde con ya…